Allende va a presidir accidentalmente. Sí, ya lo dijo, de hecho. Sí, no, pero... Sí, Presidenta, sí, tenemos una cuenta. En primer término, don David Martínez ha hecho llegar una comunicación en la que resalta la conveniencia de considerar excepciones en la tipificación del robo de agua proveniente del mar. Por ejemplo, emergencias, equipos para controlar incendios, etc. Por otra parte, se recibió un oficio del señor secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, por medio del cual, en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuesto, remite información con el detalle de obras de riego realizadas mediante financiamiento otorgado por INDAP y CNR, antecedentes que se enviaron a sus correos electrónicos. También el director nacional del SAC, en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuesto, remitió información de actividades relacionadas con el programa de gestión y conservación de recursos naturales renovables, también enviado a vuestros correos. Asimismo, la señora subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, también en cumplimiento de lo establecido en glosas del presupuesto, remitió información de gasto presupuestario en investigación relacionada con adaptación al cambio climático y escasez hídrica e hidrógeno verde, también enviado a sus correos. El director nacional de Obras Hidráulicas, en respuesta a un oficio a esta comisión, con información vinculada a la implementación de la ley que regula los servicios sanitarios, también envió antecedentes que fueron enviados a sus correos. Por otra parte, hay una comunicación del señor Ministro de Salud, en respuesta también a un oficio de esta comisión, acerca de la situación de organizaciones de pescadores artesanales que ponen de pequeñas plantas de osmosis inversa para la obtención de agua desalada, la que si bien es apta para su propio consumo y el de localidades costeras en que se emplazan, no es aceptada como potable para la preparación y expendio de alimentos al público. El secretario de Estado indica que no se cuenta con antecedentes a nivel de ese ministerio, ni de la Seremi de Salud del país, de que se hubiera denegado alguna autorización sanitaria relativa a la preparación y expendio de alimentos por el motivo especificado, y dice que en caso necesario se le hagan llegar mayores antecedentes sobre esta situación. Porque... Sí, lo que pasa es que en su momento la comisión le mandó un oficio al señor Ministro de Salud a propósito de la asistencia de una agrupación de pescadores que habían señalado que tenían pequeñas plantas de osmosis inversa. Entonces decían que tenían problemas porque no era aceptada como potable para la preparación. Exacto. Entonces el ministro dice que no cuenta con antecedentes a nivel del Ministerio ni de la Seremi de que se hubiera denegado alguna autorización sanitaria. Entonces dice cualquier dato concreto que se lo hagan llegar para poder investigarlo. En cuanto a modificar la regulación para permitir el uso de agua de mar en provisiones para consumo humano, precisa que la reglamentación vigente no lo prohíbe. Por ejemplo, actualmente el Servicio de Agua Potable Rural de Chanavallita, en Tarapacá, capta agua de mar para convertirla en potable y distribuirla a la población de dicha localidad, lo que ha sido autorizado por la Seremi de Salud respectiva. Por otro lado, el senador Sol Latorre, que está por llegar, mandó una solicitud para que la comisión oficie a la Dirección General de Aguas de la región de Valparaíso en relación con problemas asociados a diversas comunidades de la quinta región, por ejemplo, en materia de acceso al agua, fiscalización, contaminación ambiental y salud pública, reconocimientos, permisos y otras gestiones, adjuntando un detalle de las situaciones. Entonces, la solicitud del senador es recabar el acuerdo de la comisión. Cuando llegue el... Exacto, él nos puede explicar. Y finalmente, Presidenta, se han repetido las excusas del señor Ministro de Obras Públicas para participar en esta sesión por exigencias intempestivas inherentes al cargo. Él no puede concurrir, pero en su representación asistirá don Óscar Cristi, director general de Aguas. Muy bien. Eso es, Presidenta. Entonces, si les parece, vamos a dar inicio a la sesión. Por supuesto, partiendo por don Óscar Cristi, ya que el ministro no ha estado presente, pero el director general de Agua lo puede reemplazar muy bien, además es la persona indicada para este tema. Pero yo quiero señalar que lo que pide el senador Latorre, mejor esperemos que cuando él llegue y así vemos, digamos, el tipo de oficio que estaban. Para nosotros, don Óscar, bienvenido. Un saludo, por supuesto, a quienes nos acompañan y a los colegas. Y es extremadamente importante recibir su información porque, como bien sabemos, la situación de escasez hídrica al interior de la región de Valparaíso no es la única, por cierto, pero se ha vuelto muy dramática y obligó a la Dirección General de Agua a tomar medida que fue bastante importante y extrema, lo que ocasionó más de algún
ruido, por llamarlo así, hubo oposición de las juntas de vigilancia, finalmente hubo reuniones, entendemos, llegó a un cierto acuerdo para hacer un plazo más amplio para el llenado del embalse Los Jaromos, que es fundamental para que pueda abastecerse de agua potable al Gran Valparaíso y otras comunas y sin necesidad de racionamiento. Creo que todo esto que está ocurriendo es extremadamente relevante, por eso es muy importante partir con esto, porque es evidente que tiene que explicarnos el director general de Agua exactamente qué los llevó a tomar esta medida, cuál va a ser los pasos futuros, si existen un exceso de derecho de aprovechamiento, que imagino que eso es real, que antiguamente no teníamos la forma de medir con exactitud los volúmenes reales, pero hoy día se hace cada vez una necesidad más imperiosa. Y, por supuesto, seguir conociendo cuál, desde su punto de vista, cómo puede hacerse un uso más eficiente del agua y cómo se va a seguir trabajando, porque claramente el consumo humano es bastante menor, sobre todo rural, es fundamentalmente urbano, pero una cifra bastante pequeña versus la agricultura. En el caso de las aguas, por supuesto, del río Aconcagua, que además es bien especial, porque es un río que está seccionado, como bien conocemos, en 4 secciones. Entonces, es muy importante que nos hable de toda la situación, los avances, la gestión, el futuro, las medidas que están tomando, si se considera que efectivamente hay derechos de aprovechamiento sobre otorgados, cómo se va a incorporar, como decía, la eficiencia hídrica en el uso del agua por parte de la agricultura y ver qué vamos a seguir haciendo, porque no sé si la solución es seguir haciendo pozos o mejorar la gestión o qué otras medidas se van a tomar, que es muy importante. Y no sabemos bien, y sería bueno también nos explicara, yo entiendo que hubo un acuerdo con la primera, segunda sección, no así con la tercera sección del río Aconcagua. No sé si es lo correcto lo que estoy diciendo, pero de ser así incluso entiendo que hay una parte de la sección, de la tercera sección, que incluso presentó un recurso de protección. Todo esto es muy necesario conocer, porque no solo atañe a la región de Valparaíso, que es, por supuesto, una región muy poblada y pone en riesgo el abastecimiento, sino que evidentemente es un indicador de cómo tenemos que mejorar el uso, digamos, eficiente del agua y cómo se trabaja una mejor gestión en condiciones de escasez. ¿Qué planes específicos para la cuenca hay en este caso y cuáles son entonces los pasos siguientes que nos va a dar? Así que muy bienvenido, don Oscar Cristi, y ojalá pudiera darnos una relación importante, detallada en este caso, porque, como he dicho, es de gran relevancia. Esto despertó mucho comentario, han salido, no sé si han tenido oportunidad de ver, el otro día Canal 13 hizo un programa especial donde decía las comunas que se están secando. Esta vez hablaba de Olmué, que es una comuna esencialmente turística, y otras. Y bueno, se veía, por supuesto, las imágenes como donde alguna vez fluía el agua y hoy día con un 75% de menor caudal es bastante complejo. Entonces, por eso creemos que es de la mayor importancia para esta comisión conocer sus comentarios, observaciones y relación que nos quiera hacer don Oscar. Bienvenido. Le ofrecemos la palabra. Gracias, presidenta. No había saludado porque todavía no tenía acceso al audio, pero ahora sí los saludo. Los saludo a usted y estaba bloqueado. Y a los demás senadores. O sea, ¿no oyó nada de lo que dije o estaba bloqueado el audio? No, ¿o no? yo la escuché bien, pero yo pues quería saludar. No quiero repetir de nuevo. No, escuché todo perfecto. Yo era el que muchas gracias. Estaba bloqueado por el sistema, por eso no había podido saludar. Muy bien. Así que los saludo primero que nada. Tengo una pequeña presentación, si me la permiten, compartir con ustedes respecto a la intervención en la Aconcagua. Voy a ver si efectivamente puedo compartir. Me dan un segundito. No sé si se ve, voy a ponerla en modo presentación. Sí, se ve. ¿Se ve en modo presentación? Sí, ahora sí. Sí, perfecto, gracias. Bueno, voy a mover este recuadrito para acá. Primero, recordar un poquito o
o familiarizarlos con lo que es la cuenca y sus distintas partes. Aquí tenemos marcados unos puntos que son nuestras estaciones de medición. La Chacabuquito, que marca básicamente el mayor aporte del río a las distintas secciones, por tanto Chacabuquito es como nuestra medida de cuánto es el agua disponible para distribuir, y esa está en la primera sección del río. Después San Felipe, que es donde comienza la segunda sección, hay otra estación, y finalmente donde comienza la tercera estación está la estación de Romeral. Lo señalo porque en las gráficas que van a ver más adelante aparecen algunos de estos nombres, para que ustedes puedan ver dónde está. Y luego, finalmente, tenemos una estación en Puente Colmo. En los últimos días hemos instalado 2 estaciones provisorias entre estos puntos de Romeral y Colmo. Básicamente una estación que son transitorias para poder medir con mejor precisión los caudales que están pasando desde la tercera sección hasta el puente, desde Romeral hasta Puente Colmo. La segunda lámina también explica un poco más cómo es la gestión del agua. Partimos con una planta que se llama Las Vegas, que es la planta de agua de la empresa Esval. Esta planta Las Vegas tiene una capacidad, como dice al lado, de 2,5 metros cúbicos por segundo, y básicamente envía agua a Valparaíso a través de este acueducto que está aquí en amarillo, o también puede enviar agua al embalse Los Aromos a través de esta otra obra que está aquí en verde, y después transportando el agua por esta línea como calipso o morada, o ser medio daltónico, pero pareciera morada, que es básicamente las conducciones de 2 canales, Waddington y Ovalle, que permite también entonces a esta planta no solo abastecer Valparaíso, sino que también eventualmente enviar agua al embalse Los Aromos que está acá. Otra manera de llegar ahora al embalse Los Aromos, no solo a través de estos canales, es directamente por el río. Llevar agua directamente por el río hasta aquí abajo, donde está la planta de Concón, que abastece, que complementa el abastecimiento del Valparaíso. Y una vez llegada esa agua ahí abajo, existe esto que está en blanco, que es la tubería reversible. Esta tubería reversible tiene ese nombre porque permite llevar agua desde Los Aromos hasta la planta Concón, o eventualmente tomar agua del río acá abajo y bombearla hacia el embalse Los Aromos. Y ahí están finalmente entonces los nombres, y se agrega además unos pozos que están en Yayay, que permiten abastecer también esta planta. Y ahí están los 2 canales, Ovalle y Waddington, el embalse y esta tubería reversible. Esa es más o menos la estructura muy básica de canales y de forma de abastecer el Gran Valparaíso. Aquí hay una cronología de cómo han ido ocurriendo los distintos hechos. Recordar que existe una mesa de la Concagua en el cual participan todas las juntas de vigilancia, y a partir de esta semana se reúnen todos los jueves, y a partir de esta semana se va a incorporar además un representante del gobernador regional. Yo me reuní con el gobernador la semana pasada y con los alcaldes de la tercera sección, y acordamos todos que era también importante que hubiese alguien del gobierno regional ahí presente, sobre todo para mantener muy bien informados a los distintos alcaldes, no solo la tercera, sino que las otras secciones. Y esa mesa de la Concagua, en abril del 2021, inició las conversaciones para ver cómo llenar el embalse Los Aromos y asegurar la disponibilidad hasta junio del 2022, es decir, que el embalse quedara en condiciones de poder asegurar el abastecimiento del consumo humano hasta esa fecha. En junio de este año quedó en acta
un acuerdo de la mesa para llegar a 23 hectómetros el 30 de septiembre, que ese es el llenado, por lo que denominamos llenado del embalse, con esos 23 hectómetros, y a partir de ahí entonces el embalse va bajando para abastecer el Gran Valparaíso, de modo que a junio del 2022 estuviese asegurada el agua. Y en la mesa se acordó llegar a esa meta antes del 30 de septiembre para no afectar el riego agrícola, para que después no fuera tan complicado para los agricultores tener que reducir sus extracciones, por lo tanto, a partir de octubre ya poder disponer de todo el agua para la agricultura, básicamente. Y ese acuerdo incluía algo que ya es tradicional en esta Río Aconcagua, un turno de 36 horas, que incluye sábado y domingo, y la idea es que hasta el 30 de septiembre, ese turno de 36 horas, todo el agua, el turno significa básicamente el cierre de compuerta de la primera y segunda sección, para dejar pasar el agua, y el acuerdo era que también la tercera iba a dejar pasar esa agua para poder utilizar la tubería reversible que yo les expliqué y los canales Washington y Ovalle, de modo que toda esa agua se condujera por estos medios para llenar el embalse. Y después el 30 de septiembre, el turno de 36 horas quedaría a disposición completa la tercera sección. Esto era una novedad respecto a otros años, porque en general, en otros años, la tercera sección no accedía al agua sino hasta bien tarde octubre o noviembre. Y en el acuerdo de la mesa, esto se veía muy favorable, ya que se llenaba el embalse e incluso la tercera sección podía acceder agua antes de lo que había sido los años anteriores. Luego, ese acuerdo se llevó a se formalizó por medio de una firma de un acuerdo, y lamentablemente cuando llegó ese acuerdo, en agosto del 2021, concurrieron a la firma la primera y la segunda, y la tercera señaló que no estaba conforme y se abstuvo de la firma. Y el acuerdo que suscribieron la primera y la segunda sección fue básicamente 36 horas el fin de semana, tal cual como se había conversado en la mesa, y esos 36 horas iban a estar disponibles hasta abril del 2022, de modo que entre medio se pudiese llenar el embalse y después de llenado el embalse la tercera pudiera contar con el agua del turno. Y en ese mismo acuerdo se señaló que quedaba pendiente para el 27 de agosto la firma de un adendum con algunas especificaciones más claras del acuerdo. Por ejemplo, cuánto iba a poder acceder la tercera sección en los días de semana, y eso faltaba especificar. Luego, dado que la tercera no suscribió el acuerdo, el 27 de agosto la Dirección General de Agua determinó la intervención de esa sección para poder efectivamente lograr que el agua del turno de 36 horas pudiese llegar al embalse Los Aromos, y se le ordenó no captar más de 1,7 metros cúbicos por segundo a la tercera sección hasta el llenado del embalse. Y después, por supuesto, podía continuar con todo el agua a las 36 horas. Luego, en octubre del 2021, se confirmó de que el adendum que tenían que firmar la primera y segunda sección no se firmaba por desacuerdo entre esas secciones. No se logró ese acuerdo para la firma del adendum, que era parte del convenio, y por tanto ahora no solo había una ruptura entre la primera y segunda con respecto a la tercera, sino que había una ruptura también en el acuerdo entre la primera y la segunda. Y entonces eso determinó que la DGA tuviera que intervenir no solo la tercera, que ya la venía interviniendo, sino que también extender la primera y la segunda por la falta de acuerdo final. Y eso se adoptó el 4 de octubre, y para esa fecha entonces la meta de llenado del embalse Los Aromos se fijó al 1 de noviembre. Esto significaba una restricción muy fuerte para las tres secciones, y se generaron conversaciones con el alcalde, con las asociaciones, y luego se extendió la fecha para el 20 de noviembre.
Aquí hay que distinguir, hay dos resoluciones, una que dicta el director general, que determina la intervención, que se ha mantenido constante, y después, y esa nombra un interventor, y el interventor tiene que ir periódicamente sacando resoluciones de cómo se va a implementar esa intervención. Y eso se va modificando en función de la disponibilidad del río, etcétera. Y en este caso se modificó en base a un acuerdo que se alcanzó de que en lugar de poner el 1 de noviembre como fecha de llenado, fuera el 29 de noviembre. Y eso permitió relajar las exigencias para las distintas secciones. En términos de esto, esa es la cronología de los hechos. En términos de los números, básicamente ustedes pueden ver aquí que la meta que se había propuesto de los 23 hectómetros al 30 de septiembre, independiente de los acuerdos o no, los números señalaban que estábamos lejos y el almacenamiento efectivo de esa fecha era de 16,4 hectómetros cúbicos. Y eso, a pesar de que había disponibilidad de agua, aquí en este gráfico, que es un poco es complejo mirarlo, hay una línea azul que muestra el agua en Chacabuquito y vemos cómo había ido aumentando el agua en Chacabuquito. Y a pesar de aquello, la línea roja muestra el agua disponible en Colmo, que es donde está la planta. Y vemos que en general se mantuvo bajo. Aquí hay un pic muy fuerte que fue la lluvia que hubo esos días. Y después nuevamente alcanzó un punto importante, pero ya a partir del 13 de septiembre el agua que iba llegando abajo, a Colmo, para poder llenar el embalse, fue disminuyendo muy fuertemente hasta que básicamente el 4 de octubre ya no llegó nada de agua, a pesar de que había disponibilidad, como se ve aquí en la línea azul. La línea gris muestra la estación de Romeral y estos pics se explican por el turno del fin de semana. O sea, el turno del fin de semana hace que el agua suba. Entonces, el agua fluía, había agua, fluía hacia abajo, pero lamentablemente no estaba llegando al embalse. Probablemente la situación de la tercera a esa altura era la necesidad de tomar agua, fueron tomando agua y finalmente entonces llegamos a un punto en que si seguíamos así, el embalse no lo íbamos a llenar ni en noviembre ni en diciembre, íbamos a empezar a entrar en los meses que son de mayor estrés para la agricultura y no queríamos pasar de noviembre. Y en términos de la gráfica, como se ve aquí, básicamente vemos aquí la proyección que teníamos de llenado al 1 de octubre, el 30 de septiembre, y esto era lo que efectivamente estaba ocurriendo, y esta distancia o la dejábamos tal cual y se iba recuperando en los meses de enero, febrero, marzo, cuando hay mayor necesidad de riego, o buscamos un acuerdo con los agricultores para entender que era importante dejar el embalse lleno no más allá del 20 de noviembre para no afectar la disponibilidad de agua de ahí en adelante. Entonces, esta era la situación en términos de los números y la medida entonces de intervención de las tres secciones se concretó en esto que está aquí. La primera sección tenía que hacer un aporte de 2,9 metros cúbicos por segundo en San Felipe durante la semana, más 0,2 metros cúbicos por segundo a la ciudad de los Andes, y el total cierre compuerta el fin de semana por 36 horas. La segunda sección se le pidió que entregara en Romeral 4,7 metros cúbicos, o sea, tomaba lo que venía en la primera sección, hacía un aporte y llegaba a 4,7 metros cúbicos por segundo, más 1,2 metros cúbicos a la planta Las Vegas, y el cierre de compuerta el fin de semana por 36 horas. Y la tercera sección se le ha autorizado a captar en los turnos del fin de semana todo lo que esté por sobre lo que se requiere en Puente Colmo o en la planta Las Vegas. Lo que se requiere en la planta Las Vegas es aproximadamente 3,5 metros cúbicos. Esos 3,5 metros cúbicos se reparten en 2 metros cúbicos que se ingresan a la tubería reversible y se envían al embalse Los Aromos, y 1,5 o 1,3, dependiendo de la demanda en el Gran Valparaíso, es lo que se destina a la producción
en la planta Concón para entregar a la población. Entonces, todo lo que esté por sobre 3,5 o a veces 4, dependiendo del requerimiento, se le permite a la tercera sección. Y ya llevamos 3 fines de semana en que la tercera sección ha podido sacar caudales importantes, sobre todo el último fin de semana, que tuvimos un buen aporte en Chacabuquito, se le permitió a la tercera incluso sacar más de 17 metros cúbicos por segundo durante el turno, lo cual es una cantidad muy importante de agua, manteniendo el mínimo en Colmo. ¿Cuáles han sido los resultados de esta intervención? Aquí lo vemos. Esto ya es cuánta agua finalmente ha llegado a Colmo. Como decía, ustedes se acuerdan, Colmo, lo que está ya en la desembocadura, es lo que dispone ESVAL para la tubería reversible y para la producción de agua. Esto era lo que veníamos teniendo. Estábamos con promedio muy bajo, menos de 2. Y después de la intervención, ya el primer fin de semana después de la intervención, tenemos esta nueva curva, que muestra que el promedio está claramente sobre los 3 metros cúbicos, lo que está permitiendo o lo que ha permitido que la planta, la tubería reversible, no pare de enviar agua al embalse de los Aromos desde esa fecha. Se ha mantenido la producción e incluso ha permitido que ESVAL pueda rellenar 2 pequeñas lagunas que tiene reserva por si la semana se produce una baja, porque la meta es que en ningún momento se saque agua del embalse y en ningún momento se pare la reversibilidad. Entonces, hoy día, aquí dice 2 de octubre, pero es 2 de noviembre, disculpen. Al 2 de noviembre tenemos a las 9 de la mañana 19,7 hectómetros de agua, la meta es 21,7. Al ritmo que estamos avanzando, se confirma nuestra meta de que vamos a llegar el 20 de noviembre, y a lo mejor un poquito antes, pero no más allá del 20 de noviembre. Y la recarga total en la última semana, del 26 de octubre al 2 de noviembre, ha sido 977.000 metros cúbicos, 0,27 hectómetros cúbicos. Estamos casi cerca entonces del 1.000.000 de metros cúbicos aportando semanalmente desde el río al embalse Los Aromos. Por otra parte, la Dirección de Obras Hidráulicas ha puesto a disposición de los agricultores una serie de pozos para reducir su impacto en los caudales. La idea es llegar a casi 4.420 litros por segundo. Esto se va implementando poco a poco. Ya vamos casi en 3.000, está 2.600, pero ya hace pocos días se han incorporado otros pozos. Y vamos llegando casi a los 3.000 litros por segundo, que se distribuyen tanto en la primera como en la segunda sección para facilitar su aporte al llenado del embalse. En términos de la labor de la Dirección General de Agua, recordar que el artículo 314 permite 2 tipos de intervención. Una que es mantener los seccionamientos y las atribuciones de las juntas de vigilancia, y la DGA mandata a las juntas de vigilancia un determinado manejo de compuertas. La segunda forma de intervención es ya suspender los seccionamientos, suspender la atribución de la Junta y asumir directamente la Dirección General de Agua el manejo de las compuertas. La intervención que hemos hecho es del primer tipo, en que hemos ordenado a las juntas de vigilancia determinadas acciones y por tanto hemos tenido que establecer turnos de vigilancia para el cumplimiento de esas exigencias, básicamente revisar que las compuertas cuando tengan que estar cerradas estén cerradas, o cuando tengan que estar abiertas estén abiertas lo que tienen que estar en base a la regleta. Y eso ha significado turnos de 24/7, hay 50 funcionarios directamente involucrados, obviamente no solo de la región, sino que a nivel central, del Departamento de Estudio, organizaciones de usuarios, todos hemos estado haciendo turnos. Yo primer turno lo hice también de noche en Quillota y en otros lugares. Hemos estado todos involucrados en este trabajo, y también ya de hace 2 semanas pudimos contratar una empresa de apoyo, una empresa de vigilancia,
que no tiene labores de fiscalización, pero sí nos puede alertar de algún comportamiento inadecuado en alguna compuerta y nos permite ir entonces a ese lugar y fiscalizar. Y eso también ha sido una ayuda importante. Y mejorar nuestro monitoreo de los caudales. Hemos tenido más aforos, hemos contratado una empresa también para que nos ayude con aforos diarios y hemos puesto 2 estaciones provisorias, como decía, uno en Puente Los Rojas, que está entre Romeral y Puente Ferroviario, y otra en Puente Ferroviario, que es donde termina la tercera sección, y eso nos permite monitorear mucho mejor cómo va el agua durante los fines de semana, para que ustedes vean cómo funciona el turno del fin de semana. En la tercera sección comienza a abrir sus compuertas a partir de las 8 de la noche del día sábado. Previamente, a las 7 de la tarde, hay una reunión con la Junta de Vigilancia, donde se ve cuánto es el caudal que viene en Chacabuquito y cuánto es el caudal en Romeral, y en base a eso se determina cuánto caudal van a poder sacar, dejando siempre hacia abajo en colmo el caudal mínimo de 3,5 o 4. Y eso se va revisando varias horas durante el fin de semana y a veces se extiende el turno a la tercera, otras veces se le ha pedido que aumente la extracción en función de lo que vaya dando el río. Y eso es lo que ha ocurrido los últimos 3 fines de semana. Hemos partido con una cantidad de horas y un caudal y después se ha ido aumentando, y ya en el último fin de semana, incluso en lugar de abrir las compuertas a las 8, se le pidió que la abrieran más temprano y que sacaran más caudal. Se modificó durante el día domingo, siempre procurando 2 cosas. Uno, que no se nos pierda agua, de que no vaya a llegar agua abajo que no podamos utilizar. Y segundo, manteniendo la cantidad, insisto, de 3,5 en colmo para poder repartir entre la tubería reversible y la producción. Y creo que lo hemos ido logrando con el apoyo de todas las juntas y el trabajo de muchos funcionarios de la Dirección General de Agua. Eso sería, Presidenta, la presentación. Voy a dejar de presentar y encantado de responder cualquier duda o comentario o pregunta. Director, le agradezco la presentación, supongo que estará a disposición de todos nosotros, la mandará, está muy bien, pero a mí me gustaría saber cómo proyectan ustedes una mejor gestión, cómo se hace mayor eficiencia para el recurso hídrico, cómo proyectan el futuro, digamos, porque de continuar esta persistente, que ya sabemos, sequía que nos va a acompañar, realmente es muy importante saber, digamos, cómo están, porque esto fue una situación muy crítica que los obligó a ustedes a tomar unas medidas muy severas. En parte tuvieron que echar marcha atrás en el sentido de ampliar el plazo, hacerla menos onerosa, digamos, para los agricultores y la tensión que se generó con los alcaldes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gustaría saber bien cómo están proyectando ustedes una mejor gestión, mejor uso eficiente y qué es lo que prevén, porque es una situación crítica y va a continuar. Y como yo le decía, no solo está afectando a agricultores. El reportaje que yo hacía mención en Canal 13, por ejemplo, directamente tomó la comuna de Olmué, que es conocida como probablemente, después del litoral, la segunda comuna más turística de la región de Valparaíso, y naturalmente que es complejo, que hay gente que no accede al agua potable, ahí mostraban, y por otro lado, obviamente, un uso no muy eficiente, en el sentido de que se ha desarrollado mucho el polo turístico, entonces obviamente llega mucha gente, hay muchas piscinas, muchos centros de turismo, de veraneo, de convenciones, de todo tipo. ¿Cómo coexisten? Entonces a mí me gustaría saber cuál es la política en general que tienen ustedes, porque esto fue una situación muy crítica, está bien. Yo creo que ha sido muy positivo que se restableciera el diálogo y ustedes hayan intervenido, digamos, para poder lograr esto con las 3 secciones, pero en realidad no es suficiente para saber cómo proyectan esto. Entonces me gustaría mucho que, por favor, y le voy a ofrecer también la palabra, no sé si senador Latorre, senador Castro, después senador Latorre, para que usted nos conteste, director. Gracias, Presidenta. Director, la verdad que me gustaría a mí saber, después de esta intervención de ustedes, que no me cabe ninguna duda que no fue fácil, porque la Junta de Vigilancia, las diferentes secciones, yo creo que igual se resisten, porque ellos son usuarios del
de las aguas del río. Con esta intervención que ustedes hicieron, con la fiscalización, con estas empresas que les informaban a ustedes si habían bajado o subido las compuertas, ¿se encontraron con algún problema de desobediencia de algunos usuarios del río, de algunos agricultores que les hayan robado agua igual después de toda esta fiscalización? Eso me gustaría saber, porque creo que pocas veces me da la impresión que pocas veces la DGA hace una intervención tan fuerte como la que usted nos explica. Eso, director. ¿Senador Latorre? No, por ahora. Muy bien. Muchas gracias. Por favor, director, si pudiera entonces, para ir concluyendo, nuevamente agradecer la exposición. Sí, Presidenta, muchas gracias. Bueno, efectivamente, aquí hay temas de cortísimo plazo, como fue esta intervención, ¿verdad? Que ya se viene dando desde el año 2019. El año 2019 la situación fue peor. Afortunadamente, digo yo, para el trabajo de la Dirección General de Agua, porque ustedes tienen que comprender que esto es un esfuerzo muy grande que hace la Dirección General de Agua, como lo mostré ahí. Afortunadamente, en 2019 las secciones llegaron a acuerdo y la DGA tuvo que solo ser garante. El año 2020 también ocurrió. Ya este año no ocurrió, lamentablemente, a pesar de varios esfuerzos que hicimos de que llegaran a acuerdo. Entonces, nosotros lo que siempre promovemos es que haya acuerdo entre las secciones para distribuir el agua, entre otras cosas porque ellos son los que mejor saben cómo se mueve el agua en sus distintas secciones, compuertas, ríos. Pero esta es la situación de corto plazo. En la situación de mediano y largo plazo, nosotros ya hemos concluido dentro de los planes de Cuenca, el plan de Cuenca Aconcagua. Ya hemos adelantado algunas de las conclusiones a los alcaldes, sobre todo en la reunión que tuvimos con el gobernador y los alcaldes de primera y segunda sección, y estamos fijando una fecha para que el ministro pueda ir ya a presentar el plan Aconcagua a la región. Este plan, dentro de esto, bueno, la presidenta sabe muy bien de qué estoy hablando, porque ella ha estado trabajando y los demás senadores entiendo también. Hemos discutido muchas veces en qué consiste el plan de gestión estratégica por Cuenca, y ahí hay una serie de medidas que se proponen para el mediano y largo plazo. El horizonte en esa planificación hasta el 2050. Se identifica la brecha hoy y cómo esa brecha va a empeorar al 2050 y cuáles podrían ser las medidas para enfrentar esa brecha al 2050. Ahí hay desde pequeños embalses que deberían ser abordados por el Estado, por los particulares. Se habla también de la necesidad de mejorar la eficiencia en el riego. Hay un espacio importante y hay propuestas. Se habla también de recarga de acuíferos. En fin, hay una serie de medidas, por lo menos 10 medidas que se van a proponer a la comunidad y que esperamos que se puedan implementar pensando en cómo suplir la brecha. Y eso yo, Presidenta, muchas veces he ofrecido a la Comisión que si ustedes tienen a bien, nosotros podemos traer y presentar algunos de estos planes para que ustedes lo conozcan más en detalle, abierto a que ustedes, si a ustedes les parece pertinente, nosotros lo vamos a hacer. Respecto a lo que me pregunta el senador Castro, efectivamente hemos encontrado algunos problemas. No sé si de desobediencia, pero estamos abriendo algunos expedientes de fiscalización en algunos casos. Y después hay un periodo de prueba. Ocurre, sobre todo en algunas secciones, que las compuertas no están en buen estado. Y al no estar en buen estado y tener una fuerte presión de agua en los turnos del fin de semana, filtran gran cantidad de agua. Entonces uno va y ve que la compuerta está cerrada, pero pasa por el lado, pasa por abajo, hay problemas. Y eso significa que nosotros tenemos que ordenar pronto, y estamos trabajando en eso, un mejoramiento de una serie de compuertas para que realmente puedan detener el agua cuando no tiene que entrar. Otros canales han mantenido sus compuertas porque no siempre es fácil para el celador el cierre de todas las compuertas. En algunas secciones, con la primera, usan compuertas muy avanzadas, que son denominadas Rubicon, que se manejan a distancia, que son muy fáciles, pero la segunda y la tercera significa ir y cerrar la compuerta, y a veces hemos encontrado lentitud o demora en algunos casos.
Y en 2 o 3 casos más puntuales hemos encontrado que efectivamente han permanecido abiertas sin ninguna de estas razones y hemos oficiado y estamos abriendo expedientes para sancionar a esos canales. Sin perjuicio de eso, lo que hemos estado trabajando con las secciones, nosotros monitoreamos cada 1 hora cómo van los caudales y si vemos que no se está cumpliendo alguna de las exigencias, inmediatamente nos comunicamos con ellos y se restaura rápidamente el volumen. Ocurre que el río es muy variable y entonces a veces se demoran en ajustar las compuertas, pero en general el cumplimiento, salvo excepciones como las que he señalado, el cumplimiento ha estado bien y eso se traduce en que hemos podido, en el gráfico que mostraba, hemos podido mantener la meta y ininterrumpidamente mantener el embalse llenándose con más de 2 metros cúbicos por segundo. Eso, Presidenta, salvo que quieran ahondar más en algunos de los temas. Bien, le agradecemos, pero yo 2 observaciones muy puntuales. Una, agradecer, digamos, su ofrecimiento. Por supuesto que lo vamos a aceptar. Hemos estado con bastante agenda, por eso no hemos podido concretarlo, pero evidentemente que nos interesa conocer en detalle lo que puede ser un plan de manejo estratégico de una cuenca, porque eso sirve de ejemplo y de modelo para ver cómo estamos gestionando frente a la escasez. No estoy muy claro si ha sido todo suficiente, pero creo que por ahora lo dejo, porque hay temas mayores, que lo hemos hablado en otros momentos, digamos, que tiene que ver un poco con el modelo de gestión en sí misma, cómo funciona este mercado, digamos, y de alguna manera, porque no está, yo creo que ustedes todavía carecen de la información exacta, ha mejorado mucho, pero carece de la información exacta de los derechos reales de las distintas secciones y también creo que fue muy importante y va a ser importante y creo que la intervención del gobernador regional también fue muy necesaria cuando se trasladó y estuvo con el ministro de Obras Públicas y con los alcaldes y ahí fue surgiendo los acuerdos que nos ha relatado el director, pero esto no, ojalá en el futuro no debiera ocurrir así, debiera ser naturalmente que deben participar los actores que están muy involucrados como son las comunidades, digamos, por la vía de sus autoridades, en el caso de los alcaldes o el gobernador regional. Una sola pregunta, no hemos vuelto a escuchar en qué está etapa el embalse Catemu, porque no se ha vuelto, o sea, usted habla de embalses pequeños, pero al final nunca supimos más en qué condiciones está y para cuándo realmente, y si es que se va a cumplir, porque en algún momento se dijo que a lo mejor en lugar de hacer una gran obra era preferible hacer obras más pequeñas, como quien dice dividirlo, más bien en 3 o 4 partes más pequeñas. Me gustaría que nos pudiera brevemente, por favor, director, explicar esto. Y no sé si después, más adelante, nos manda por escrito otras obras que ustedes pretenden o cuando vaya a presentar el ministro nos avisen con tiempo y conocer, digamos, cuál es, francamente, lo que se pretende llevar a cabo que funcione realmente. Porque yo le hacía la pregunta, ¿cómo se va a trabajar con mayor eficiencia con este modelo y cómo vamos a realmente lograr ir lo que usted mismo está señalando, lo que es de aquí al 2050 el tremendo déficit que existe, digamos, entre las necesidades y lo que se tiene como recurso hídrico. Eso, director. Gracias, presidente. Respecto a efectivamente una de las cosas que yo creo que fue positivo en la conversación con los alcaldes, fue el interés de los alcaldes de colaborar. Al principio, la reunión con la primera y la segunda estaba muy preocupado de los impactos, pero después, más adelante, los alcaldes han manifestado su disposición a colaborar. De hecho, la reunión que tuve con el gobernador y los alcaldes de la tercera sección, ese fue el ánimo y planteamos una serie de formas en las cuales ellos pueden colaborar. Por ejemplo, nos pueden ayudar en los procesos de fiscalización, como lo estamos haciendo con otras municipalidades en Illapel. Y obviamente que no pueden estar todos los alcaldes en la mesa porque no tienen agenda, pero ahí se acordó y el gobernador nombró un representante suyo para la mesa, una persona que la conocí yo en esa reunión, una persona muy capacitada en temas justamente hídricos, y él está ya a partir de este jueves participando en esa mesa para que efectivamente mejoremos la comunicación con los alcaldes, ¿no? Para que él sea el nexo con el gobernador y los alcaldes en todas las materias que tienen que ver con el agua y que se tratan en esa mesa. Y ese era un déficit que efectivamente yo creo que fue muy positivo resolverlo en esa reunión con los alcaldes. Luego,
usted me señaló un punto que es muy relevante. El conocimiento de los derechos de agua, bueno, quizás en esta cuenca, es cierto que en muchas cuencas es así. En esta cuenca, como una cuenca muy antigua, bastante ordenada, hay conocimiento de los derechos. Lo que no hay tanto conocimiento es cuántas son las extracciones efectivas, ¿no? Y ahí entonces es muy importante la aplicación de lo que se aprobó ya el 2018. Usted fue parte, entiendo, de esa modificación, en que permitió le entregó a la Dirección General de Agua atribuciones para poder exigir el monitoreo tanto de los caudales como de los pozos. Y eso ya se está implementando en Aconcagua, las resoluciones, ya hay plazos vencidos incluso, y deberían estar ya, hay gente informando, titulares de pozos. Acuérdense que esto partimos por los más grandes, y los más pequeños tienen un plazo más largo, las inversiones que significa, pero esas resoluciones ya se dictaron hace tiempo, ya desde enero de este año hay pozos que tienen que estar informando, algunos lo están haciendo, otros estamos en un proceso de fiscalización para que lo hagan efectivamente, y también se añadió toda la extracción en cada una de las compuertas, ¿sí? Por tanto, esto nos va a permitir ya a partir del próximo año tener una información mucho más detallada cuánto saca cada parte del río, cada compuerta y cuánto sale de cada pozo que tiene derecho. Y eso es una información muy importante. O sea, ahí vamos a dar un avance en ese tema muy relevante. Respecto al embalse Catemu, bueno, tal cual como usted sabe, la Dirección de Obra Hidráulica es la dirección encargada del tema. Nosotros sabemos que se sigue avanzando en los estudios y en los procesos para evaluación ambiental del embalse, pero usted sabe que los embalses demoran una gran cantidad de años, y cuando se ha propuesto de estas obras más pequeñas, en el momento las secciones produjeron 5 embalses pequeños. La gracia de eso es que pueden ser mucho más rápidos, pero no se han planteado en ningún caso como sustituto al embalse Catemu, sino que se han planteado como obras que se pueden tener con mayor prontitud y en un plazo menor que lo de Catemu, que hasta donde nosotros hemos sido informados, la Dirección de Obra Hidráulica sigue avanzando, no se ha detenido. Pero yo pediría que, por favor, inviten a la Dirección de Obra Hidráulica para un mayor detalle, si le parece. Sí, por supuesto. Eso sería, Muy Presidenta. bien. Le agradecemos al director toda la exposición. Me gustaría pasar al punto 2, porque justamente tenemos que escuchar al representante de la Dirección General de Agua y los asesores parlamentarios para saber, y veo también a Carlos Esteves, así que lo aprovecho de saludar, su propuesta de modificación al texto aprobado por el segundo informe respecto al proyecto de ley sobre agua y mar para desalinización. Aquí tenemos un tema, nosotros teníamos una fecha acordada, entiendo que ya venció, no estábamos en condiciones de renovarla porque la semana pasada, como recordarán, no había sesiones, entonces estábamos en semana regional, por lo tanto corresponde que nos den una información acotada y después nosotros acordar en la sala. Yo le pido a los senadores que me acompañan que fijemos una fecha adecuada para ver cuándo, que ya parece casi un cuento, vamos a poder decir en la sala, mire, esta es la fecha que proponemos. Entendemos que hay explicaciones racionales y que la gente podrá a su vez asumirlas, pero igualmente nos ha hecho quedar un poco complejo porque ya hemos pedido como 3 postergaciones, si no me equivoco, digamos, o recuerdo mal, pero en definitiva. Entonces, director, usted por supuesto le pedimos que permanezca y escuchamos entonces lo que ustedes nos tengan que decir, las razones por las cuales parece que este trabajo de la mesa se ha ido prolongando más de la cuenta, y quería pedir esto entonces que pasáramos al segundo punto rápidamente. No sé quién va a partir, si el director o Carlos Esteves o cómo se van a distribuir. Sí, y perdón, el senador Latorre, usted al inicio se informó que usted está pidiendo unos oficios, queríamos que nos detallara para acordarlos como comisión. Muy importante que lo haga ahora, lo mismo este punto. Yo me voy a ausentar por 10 minutos porque tengo que explicar, para que no crean, me voy a hacer un PCR que me van a venir del laboratorio, era a las 9 pero se atrasaron. Simplemente que mañana me opero de catarata. Necesito obviamente tener un PCR actualizado y estoy desde las 9 esperando y no llegaron, así que van a llegar en principio pasadito a las 10:30, entonces queremos ver lo de los oficios, las respuestas que nos entrega el director como Carlos Esteves para poder saber y acordar un plazo. Ahí me ausento, dejo al senador Castro, si le parece bien, brevemente, y después retomamos el punto 3, que nos interesa continuar con el estudio de lo que estábamos haciendo.
Senador Latorre. Sí, gracias, presidenta. Sí, efectivamente, estamos solicitando unos oficios. Van dirigidos a la Dirección General de Agua de la región de Valparaíso, pero aprovechando que está el director nacional, a fin de pronunciarse sobre las distintas problemáticas presentadas en la región de Valparaíso, específicamente en las comunas del Quisco, San Antonio y Algarrobo, la provincia de San Antonio, relativo a los asuntos asociados al acceso al agua, fiscalización, contaminación ambiental y salud pública, de reconocimiento de permisos y otras gestiones. Lo mismo en relación a la provincia de Quillota y Aconcagua. Hemos recogido antecedentes que los entregamos a la Secretaría, y poder recabar el acuerdo de la comisión para poder oficiar a esta autoridad a fin de que pueda informar sobre la situación y problemas de las distintas comunidades de la región de Valparaíso, sobre todo en las provincias de San Antonio, Quillota y Aconcagua. Hemos recabado distintas denuncias que, bueno, ahí se detallan y nos parece importante el pronunciamiento oficial de la autoridad, digamos, tanto regional como nacional. Eso, presidenta. Bien, entonces formalizamos la petición del oficio. ¿Estarían de acuerdo entonces? ¿Están de acuerdo? Sí, Muy bien. independiente que lo que explicó el Sí. director hoy día es parte de la respuesta Sí. que el senador... Parte de la respuesta, exacto, ya se da a través de la larga explicación y detallada explicación que tuvimos, que de luego volvemos a agradecer, y la presentación que vamos a tener cada uno de nosotros. Pero independientemente de aquello, ahora es bueno, en algunos casos no tanto agrupar comunas como por cada una, porque son realidades a veces distintas, ¿no? provincias, Como sí. consejo, porque el Quisco no es lo mismo que otras, cada uno tiene sus particularidades, pero en fin, para que la Dirección General de Agua vea aquello que no ha sido respondido por la vía de esto y nos puedan, por supuesto, complementar la información. Dicho ello, acordado entonces, pasamos al punto que nos interesa, ¿sí? No, es que no escuchábamos. Perdón. No, es que tenía el Ahora sí. micrófono cerrado, pero en fin, solamente estaba ok. diciendo de que parte había No, sido sorry. contestado, parte de ustedes Ya. podrán resolver aquello que no ha sido obviamente respondido de la información que se está requiriendo acordada, y nos mandarán, por supuesto, la respuesta al oficio. Y que pasamos al punto 2, así que ustedes deciden, parte del director, parte de don Carlos Esteves, cómo se van a ordenar. Presidenta, nosotros tenemos un acuerdo con Carlos Esteves cuando estamos juntos que parte el mayor, por tanto parte Carlos Esteves. Muy bien, entonces le damos la palabra al mayor, don Carlos Esteves. Carlos, no se te oye nada. Carlos. ¿Se escucha ahora? Ahora sí, ahí sí. Bueno, Presidenta, yo espero que el director no eluda su propio informe, porque ayer hubo reunión de la mesa técnica, concordamos que él iba a hacer un informe y luego íbamos a comentarlo. Pero si así lo prefiere el director, yo puedo señalar lo que él no señaló, la mesa técnica. Poco extraño, porque si está el director en persona, perfectamente puede Así decir. es. ¿Usted lo decide, don Oscar? ¿Quiere que lo plantee yo? Bueno, me está volviendo la mano, don Carlos Esteves. Yo lo tomo. Corresponde. Yo lo tomo, Presidenta, y Muy bien, después te lo los toma asesores y podrán después los complementar. comentarios que va a agregar don Carlos Esteves. Me interesa mucho este punto para después poder, como dije, en mi caso personal, 10 minutos de ausencia para tomar el punto 3. Adelante. Director, lo escuchamos. Sí. Ya explicamos que es muy Presidenta, voy a importante hacer saber las razones, porque esto nos ha implicado tener que postergar varias veces en la sala. Así que, por favor, que nos explique los resultados, los avances de la mesa técnica. Sí, mire, Presidenta, para ahorrarles tiempo, yo creo y todos concordamos que la mesa técnica ha hecho un muy buen trabajo. Voy a recordar básicamente cuáles son los temas de acuerdo y dónde estamos pendientes. El primer punto que ya sabemos es que las aguas contenidas en el mar territorial son bienes nacionales de uso público y pertenecen a la nación toda, y por tanto de ahí surgen una serie de consecuencias al momento de el otorgamiento, la fiscalización y la forma que toma la concesión. Y también en particular que de ese hecho nace que el Estado tiene que desarrollar una estrategia nacional de desalinización, que la hemos trabajado en bastante detalle, y que básicamente busca promover el desarrollo de estos proyectos utilizando el consumo humano, saneamiento,
que cautele los ecosistemas y el uso armónico y sustentable del borde costero. Ese es básicamente el resumen de la estrategia que hemos diseñado en la mesa técnica. Luego, se innova en cuanto a quién entrega la concesión. La idea es que la concesión para extraer agua de mar, ya sea para desalinizar o para utilizarla como tal en fines productivos, la otorgue la Dirección General de Agua. Esta concesión tendría un tiempo máximo, se ha hablado de 25 años, puede ser renovada, estará sujeta a causales expresas de término y revocación, y también puede caducar si es que dentro de un plazo, que hemos conversado de 10 años, no se materializan las obras para poder hacer uso de la concesión. La Dirección General de Agua entonces tendría un rol importante porque sería la que recibiría y tramitaría la solicitud de la concesión, y para ello requeriría informe a los distintos servicios que habitualmente se pronuncian, y uno muy en particular es el informe que tendría que emitir la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, limitado a lo que es propio de su competencia, vale decir el uso del borde costero y el fondo de mar adyacente, y también requeriría, para poder otorgar la concesión, la respectiva declaración de impacto ambiental. Tanto el informe de la subsidiaría como, por supuesto, la declaración de impacto ambiental son vinculantes. La DGA podrá otorgar la concesión si es que esos informes son favorables. Los proyectos de desalinización ingresarían al sistema de evaluación ambiental y solo se exceptuarían proyectos muy menores de extracción de agua de mar destinados, por ejemplo, al consumo humano de una caleta pesquera o el uso para la subsistencia, el saneamiento de comunidades pequeñas. Básicamente serían los que podrían estar exentos de esa norma de evaluación ambiental. Luego, en términos de fiscalización, se ha acordado que la Dirección General de Agua ejerza la fiscalización continua y permanente del cumplimiento de la concesión en todo lo que no esté normado o todo lo que no sea competencia de otros servicios. Básicamente, la Superintendencia de Medio Ambiente tiene un rol importante en cuanto a que estos proyectos contarían con aprobación ambiental. Las infracciones también se regulan. Infracción o incumplimiento en los términos de ejercicio de la concesión podrían dar lugar a una suspensión o revocación de la concesión según la gravedad o cuán reiterado sea la falta. La concesión tendría un costo anual para quien la tiene. También se ha avanzado en facilitar la instalación de las servidumbres necesarias para la conducción del agua desde la planta hasta los lugares en donde se tendría que entregar. Básicamente contempla el derecho a imponer servidumbre en los predios tanto privados como en terrenos públicos. Esos son principalmente los 10 puntos en los cuales hemos trabajado con la mesa técnica y hemos consensuado. ¿Qué está faltando a nuestro juicio? Nosotros hemos distribuido este trabajo en los distintos ministerios que participan en el Ejecutivo, básicamente medio ambiente, minería, economía, y el Ministerio de Defensa. Hemos distribuido, nos han llegado algunos comentarios que tendríamos que abordar, que son más bien puntuales, de mejorar o precisión en el texto, para poder entonces estar en condiciones que el Ejecutivo haga las indicaciones en aquellas materias que requieren respaldo del Ejecutivo. Donde está el punto quizás de mayor discusión dentro del Ejecutivo es que no se vaya a crear en este sistema una doble concesión. Básicamente, nosotros, como lo señalé, estamos planteando en la mesa técnica que la concesión la entregue la Dirección General de Agua, pero requiere este informe positivo de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. En general, la historia muestra que la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas está muy sobrecargada y demora aproximadamente 3 años promedio en poder responder. Nosotros en la mesa técnica no somos partidarios de que la Subsecretaría no esté presente, porque ella tiene a la vista una información muy relevante, que es
tiene a la vista todo lo que ocurre en un borde costero y por tanto alertaría de sobreposiciones en algunas concesiones y nos parece relevante su rol, pero un rol quizás más acotado al que tiene actualmente y que sea finalmente la Dirección General de Agua, una vez que tiene ese informe la subsidiaría y tiene el informe de elaboración ambiental, emita un informe técnico que autorice la concesión. Esto ha generado cierta preocupación de que no vayamos a hacer más largo el proceso de lo que actualmente hoy, y eso es un trabajo que nosotros tenemos todavía pendiente aquí dentro del Ejecutivo, de demostrar o ver de qué forma se puede implementar este modelo que está surgiendo en la mesa técnica, sin que necesariamente esto extienda los plazos para el otorgamiento de la concesión. Es el punto más relevante en discusión en este momento, y otros son más bien menores. Y en ese trabajo estamos ya hace algún tiempo, hace más o menos 1 mes y medio, 2 meses con el Ejecutivo, y estamos en la próxima semana ya sosteniendo una reunión con la Secretaría General de Gobierno para finalmente llegar a un acuerdo en el Ejecutivo respecto a este punto en concreto. Eso es, Presidenta, un resumen del Estado y por qué, a pesar de que la mesa técnica ya ha avanzado mucho y muy bien, aún está pendiente ese trabajo dentro del Ejecutivo. Nos hubiera gustado que hubiese sido más expedito, más rápido, por supuesto, pero es el tiempo que ha tomado y yo creo que va a tomar por lo menos 2 o 3 semanas para poder llegar ya a cerrar dentro del Ejecutivo esta propuesta específicamente en este punto que genera la mayor controversia. Sí, a ver, bueno, agradecemos por supuesto, después le vamos a ofrecer la palabra a don Carlos Estés, pero antes quisiera brevemente decir lo siguiente, porque ustedes tienen que más o menos decir un plazo aproximado de que cree que el Ejecutivo ha sido un poco lento o bastante lento en esto. Valoramos los acuerdos, creo que son puntos bien esenciales y avanza mucho al proyecto, pero necesitamos que ustedes terminen de hacer el diálogo con los restantes ministerios, lograr esos acuerdos. Ustedes tienen que dar un cierto plazo porque después tendríamos que ver en qué momento presentan las indicaciones que son parte del Ejecutivo. Todo esto para que nosotros nos demos un plazo más que razonable, que yo no quiero volver por 4ª vez estar pidiendo otra postergación en la sala del Senado, porque pareciera que no nos interesa o lo estamos ralentizando demasiado, digamos. Entonces, creo que eso es muy importante que ustedes nos contesten. Hay una duda que me queda de lo que expresó el director, no sé si Carlos Estés lo va a tomar, pero a mí me gustaría saber, que no escuché, uno de los puntos para nosotros muy esenciales que se discutió mucho en la Comisión de Recursos Hídricos es el carácter de las aguas que permanecen como bienes nacionales de uso público. Eso es lo que nosotros siempre hemos entendido, más allá del procedimiento al cual son sometidas. Yo eso no se lo escuché al director, me gustaría que también me lo respondiera, y sin más le ofrezco la palabra a don Carlos Estés. Presidenta, muchas gracias. ¿Se escucha bien, espero? Sí, se escucha muy bien. Gracias, Presidenta. Bueno, lo primero, Presidenta, es que si, después de lo que yo señale, si usted tiene la amabilidad de que algunos de los otros asesores que participaron de la mesa técnica, como Cristian Mique, Sergio Mancilla, Alex, desean complementar, que la mesa, si le parece, permitan el complemento de sus opiniones o el enriquecimiento de lo que ha señalado el director y lo que estoy planteando yo ahora. Lo primero es que no podemos olvidar de que toda esta discusión es en el contexto de que los miembros de esta comisión han favorecido la lógica de la gestión integral de los recursos hídricos y la coordinación de actores e instituciones. Es el primer elemento que está detrás. Y en consecuencia el proceso de desalinización de las aguas, en la medida que estas aguas luego eventualmente son transportadas tierra adentro, de un modo u otro interactúan o pueden interactuar con la gestión de la cuenca. En consecuencia, esta discusión también se tiene que tener o debe tener a la vista, y aquí termino lo contextual, de que hay un importante consenso a nivel nacional de que tiene que haber una reforma de institucionalidad en materia de agua. Hay distintas expresiones orgánicas para eso, pero el Ejecutivo ha enviado
y se encuentra en el Senado un proyecto de ley por el cual crea una nueva institucionalidad, por lo menos a nivel de coordinación de actores de institucionalidad de agua. ¿Ah? Puede que esté pendiente el componente de gestión desde la cuenca. ¿Ah? Pero hay una propuesta del Ejecutivo en un contexto de un Consejo Nacional de las Aguas, de un Comité Interministerial de las Aguas, de la creación de una subsecretaría de los recursos hídricos dentro del Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, etc. Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque esta discusión de dónde reside o dónde no reside el elemento de la concesión de extracción de agua para su desalización dice relación naturalmente con este otro debate que también se encuentra en el Senado. Esto no quiere decir que tenga que resolverse el debate de institucionalidad para poder discutir este proyecto de ley, sería absurdo pensarlo así, pero hay que tener claro de que son coherentes. Eso es lo segundo, ¿no? Y esta propuesta, al igual que la propuesta de institucionalidad, se ha discutido dentro de la Comisión Técnica sobre la base de algunos principios, como los principios de eficiencia hídrica, de celeridad administrativa y el principio precautorio en materia ambiental, entre otros. Bien. En tercer lugar, señalar que todo el trabajo de la mesa técnica se ha hecho sobre la base de un entendimiento con el Ejecutivo, asumiéndose que para estos efectos el Ejecutivo se encuentra representado por la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, sin perjuicio de sus coordinaciones internas. Además de esto, en el proceso que se desarrolló, se escuchó y fueron invitados por parte del propio Ejecutivo a actores representantes de la Secretaría de las Fuerzas Armadas, del SEA, de la Superintendencia de Medio Ambiente y otros actores. Por tanto, se escuchó distintas posturas previo al trabajo, a la propuesta que fue elaborando la mesa. Pero el trabajo de la mesa concluyó hace más de un mes. Puede que queden elementos secundarios, relevantes, por cierto, pero por precisar, pero el trabajo concluyó hace más de un mes y desde entonces ha habido un intento de cerrar compuertas por parte del Ejecutivo, y la pregunta que corresponde y que es propia del Ejecutivo es si es que hay un impedimento en el nivel en que se está llevando la coordinación al interior del propio Ejecutivo. Se requiere eventualmente una participación mayor del ministro al respecto. ¿Será o no será conveniente que el ministro venga a la Comisión de Recursos Hídricos y proponga o explique cuáles son las acciones que se están llevando a cabo? Por lo que le acabo de escuchar al director general, espera tener clara esa película de aquí a unas 2 semanas y eventualmente, solo como sugerencia, esto se conversó ayer en la mesa técnica, por eso me atrevo a decirlo, evaluar la conveniencia, y la comisión invita al ministro de aquí a unas 3 semanas, digo yo, después de las elecciones, al respecto. Porque si es que este acuerdo eventualmente en algunos elementos no pudiese prosperar, esperamos que sí sea, bueno, corresponde continuar con el proyecto y adecuar el proyecto bajo un plan B, por decirlo así. En el proyecto articulado hay al menos 4 artículos que están relacionados con el tema de dónde se lleva a cabo la coordinación en materia de concesión. Que son el artículo 6 en su inciso segundo, 9, 10 y 11. Esos son el sexto, en su inciso segundo, en lo que nosotros hemos trabajado, plantea de que el ejercicio efectivo del borde costero, que complementa la concesión, sigue sujetándose por el actual marco legislativo, el DFL 340 del Ministerio de Hacienda sobre concesiones marítimas, y que al interior de lo que son las playas, los terrenos de playas fiscales, dentro de una faja de 80 metros de ancho, medido desde la línea de Malta, marea de la costa del litoral, ¿no? Pero también se agrega que, no obstante eso, prevalecerán las normas de esta ley, de este proyecto de ley, en todas aquellas materias específicas que sean reguladas, distintas a este marco supletorio, por señalarlo así. Es decir, no se propone terminar con el marco legal, pero sí darle
un carácter supletorio en esta materia. Entonces, la propuesta que hemos trabajado en la mesa técnica es que es la DGA del Ministerio de Obras Públicas, en el futuro del Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, el organismo público que está encargado de recepcionar formalmente las solicitudes, luego hace un examen de admisibilidad de todas las documentaciones, que se cumplan con todo lo que corresponde, que se evalúe la forma de notificación, etcétera, y luego con posterioridad, discúlpenme, al examen de admisibilidad, si es que lo considera admisible, ¿ya? Si cumple con los requisitos y las formalidades básicas, lo envía a los distintos organismos para su informe. Pero en el caso de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, este informe es vinculante, a diferencia de los demás. Y es vinculante particularmente si es que la solicitud de concesión se estaría eventualmente yuxtaponiendo a una concesión marítima existente, partiendo de la base que el borde costero es el bien escaso en esta discusión. Y este informe tiene que ser claro al respecto. Entonces, ese es uno de los puntos que yo asumo que la Dirección General de Agua, con los representantes y el subsecretario de Obras Públicas, que entiendo que se ha involucrado, no sé si lo mencionó recientemente el director, pero que el subsecretario de Obras Públicas se ha involucrado directamente en la coordinación con la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas al respecto, tendrán que resolver. Es decir, este elemento que lo convierte en vinculante al informe de las Fuerzas Armadas, basta con el componente de evitar una yuxtaposición o una sobreposición de concesiones, porque quien tiene el mapa georreferenciado de las concesiones entregadas y en curso es naturalmente la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Entonces, ese es uno de los elementos relevantes, pero claramente luego la ventanilla continúa dentro de la Dirección General de Agua para que resuelva este procedimiento y la convierte, por tanto, en el organismo responsable supletoriamente en todo lo que es materia de fiscalización. Ya sabemos que hoy en día la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, su fiscalización se limita a una faja de tierra que no supera los 80 metros desde la más alta marea, desde las playas más altas, ¿no? Y queda muy claro que este es un proceso que involucra no solamente la devolución de la pluma salina al mar y el cuidado de aquellas materias de la SMA, también involucra a la Superintendencia de Salud, cuando se trata de agua desalinizada para agua potable rural, o a la Dirección General de Agua para otros efectos. Esa es la discusión en la que nos encontramos y la propuesta que hemos hecho ayer en la mesa es que se evalúe si es que es necesario la participación directa del ministro para cerrar los acuerdos entre los distintos actores del Ejecutivo. Gracias, Carlos. No sé si otro asesor va a hacer algún comentario. El ideal que sea bien breve también para poder pasar al tercer punto, que estamos un poquito atrasados en nuestra agenda aquí. No. Presidente. Sí, adelante. Saludar a todos los miembros de la comisión, agradecer, recalcar que, como bien decía don Oscar y Carlos, que esta comisión ha avanzado bastante en lo técnico, y solamente recalcar que le solicitamos al Ejecutivo, y también lo conversamos ayer, por eso me permito traerlo a colación, la necesidad de poder generar estos enlaces, sobre todo con la Secretaría General de la Presidencia, a efectos de poder tener estos vínculos y sacar adelante el proyecto con las indicaciones que son propias del Ejecutivo. Sin agregar más nada a eso, agradecer esto y bueno, proponer un plazo, como lo señaló don Oscar, de no más allá de 3 semanas para poder solicitarlo a la sala, ojalá el día de hoy. A ver, si mal entendí, ¿están pidiendo 3 semanas adicionales? Porque 3 semanas yo creo que igual es mucho, porque estamos bastante atrasados, porque si no vamos a tener que volver a pedir a la sala, ¿cierto? Sí, adelante, secretario. No, lo que habría que tener claro es que lo que hay que pedir ahora, hay que acordar, es una prórroga para el despacho del informe. Eso significa que en ese plazo hay que pedir a su vez un plazo de indicaciones, que se voten las indicaciones y ahí se puede elaborar el informe para que llegue a la sala. Entonces, esta prórroga debe comprender todo ese proceso. O sea, que estén listas las indicaciones,
que se abra ese plazo de indicaciones, que se voten las indicaciones y después que se despache el informe. Entonces, ese es un plazo que va a haber que determinar. Ya. Es todo ese proceso. ¿Sí? Senador Alvarado. Presidente, escuchando las exposiciones respecto a los avances, queda claro hoy día de que, no obstante los temas que se han despejado, para efectos de la comisión y para efectos de los plazos, yo creo que es fundamental de que el Ejecutivo nos señale en su coordinación interna, ¿cierto?, con la Secretaría General de la Presidencia, cuándo efectivamente podrían tener una resolución final, porque no sacamos nada nosotros de fijar un plazo si internamente en el Ejecutivo no se ponen de acuerdo respecto al tema de las indicaciones. Entonces, yo creo que es importante ahí la opinión de la Dirección General de Aguas desde la perspectiva de la coordinación interna para poder fijar los plazos y no estar permanentemente nosotros dilatando. Yo partiría por ahí. Sí, y lo otro que es súper importante es la consulta que hizo la senadora Allende, donde está la gran controversia. ¿Qué pasa con las aguas después del proceso de desalación? ¿Van a ser bienes nacionales de uso público? Ese tema no se ha conversado, lo han conversado. Sería bueno que nos informaran, porque también sería súper bueno que esta comisión vaya avanzando en esa línea, para bajar esa controversia. No sé quién nos pueda orientar ahí. Sí, yo puedo hacer un comentario. No sé si algunos otros asesores quieren hablar antes que lo haga yo. Sí, habla nomás, director, después Carlos Esteves. Bien. A ver, efectivamente en la mesa técnica hemos abordado esa discusión del proyecto original. El proyecto original no solo establecía que las aguas eran en aguas de mar un bien nacional de uso público, y ya está en el Código Civil, sino que además señalaba que las aguas desalinizadas, una vez que se tomaban del mar y se procesaban y se desalinizaban, seguían siendo un bien nacional de uso público. En el entendimiento de la DGA, esas aguas efectivamente son un bien nacional de uso público una vez que vuelven o se integran a las fuentes naturales, que es lo lógico en nuestra normativa, que las aguas son un bien nacional de uso público en sus fuentes naturales, pero en el proceso mismo, cuando están en la tubería o cuando están entregándose a alguien que incluso pueda pagar por esa agua, ya sea un sistema de agua potable o sea una empresa, esa agua no es un bien nacional de uso público, sino que cuando... Esa fue una discusión general, pero cómo avanzamos en este tema en la mesa, fuimos viendo con precisión cuáles eran las implicancias que podían buscarse detrás de este concepto de que el agua desalinizada fuera un bien nacional de uso público. Y fuimos viendo con claridad que lo que se busca con ese concepto es la prioridad del consumo humano. Y entonces vimos varias fórmulas de priorizar el consumo humano. Por ejemplo, una de ellas, en el momento de otorgar la concesión, si esa concesión para consumo humano colisiona con otra solicitud, se prioriza el otorgamiento de la concesión para el consumo humano. ¿Qué pasa con una planta que se instala que no es para el consumo humano? Bueno, en la mesa técnica se acordó que en ese caso, esa planta se le señalara que tiene que dejar reservado un caudal o una agua, determinada producción de agua, para el consumo humano si es que se requiere, pensando en comunidades que puedan estar en el trayecto, por ejemplo, de la conducción y que no tengan acceso al agua, que puedan entonces solicitar. Y hablábamos de algunos números, decíamos, el 5% del agua total que se produzca tiene que estar disponible para el consumo humano. Luego el ecosistema, el cuidado del ecosistema, hemos trabajado mucho en este tema, de ver que todas las plantas tengan evaluación ambiental, cómo es la evaluación ambiental de los desechos. Por eso uno de los temas en que todavía quizás no hemos llegado a acuerdo es si es que alguien está eximido de evaluación ambiental, quién y bajo qué circunstancias, y siempre que sea un usuario muy pequeño. Luego, el hecho de que la concesión se entrega por un periodo determinado de tiempo. No es una concesión
definitiva. No hay propiedad sobre la concesión. En el proyecto de ley se establece que la concesión no hay propiedad sobre ella, es una autorización, es una concesión administrativa que se puede ejercer bajo ciertas condiciones, que son básicamente los preceptos que hemos señalado, la prioridad en el uso del recurso humano, la prioridad de saneamiento, si cumple para los fines que fue solicitada, etcétera, etcétera. Caduca si es que no se cumplen esos fines, caduca si es que no se emplea en un tiempo oportuno y no se hacen las obras para que efectivamente eso pueda hacer. La concesión no es transable, solo es transable la planta desaladora, si una vez que ya se ha construido y eso alguien quiere deshacerse, no puede mantenerla, puede traspasar esa planta, pero la concesión no es transferible. En fin, fuimos determinando una serie de elementos que se generan del concepto del bien nacional de uso público del agua. Insistir en la idea de, a pesar de todo este esfuerzo que hemos hecho y todo este avance que hemos hecho, volver a insistir tal vez en que el agua misma desalinizada es un bien nacional de uso público, creo que nos genera incertidumbre que son innecesarias. Y todo lo que se buscaba con ese concepto creo que ha quedado bien resuelto en la mesa técnica y ahí podrán opinar los otros asesores. Recordar el caso de España, porque el caso de España muchas veces se menciona en esta discusión. España, originalmente, la ley señalaba que las aguas desalinizadas se constituían en un bien nacional de uso público una vez que volvían a las fuentes naturales. Por ejemplo, el agua va a un domicilio y el agua utilizada se procesa y puede volver a un río. Bueno, una vez que volvía al río era un bien nacional de uso público, no antes. Luego se cambió la ley en España y se estableció lo que se ha discutido aquí, que el agua desalinizada propiamente tal es un bien nacional de uso público. Pero hay que entender que en España, que el país, uno de los tres países con más plantas desalinizadoras del mundo, las plantas desalinizadoras las construye todo el Estado, son todas estatales, y lo que hace es concesionar a empresas, privadas o a quien sea, la operación de esas plantas. Por tanto, ahí tiene toda la lógica ese concepto cuando lo que se está pensando es que todas las plantas sean del Estado. Hay muy pocas excepciones a plantas privadas en el caso español, que son algunas plantas que están en algunas localidades de balnearios muy conocidos, en que los hoteles tienen una planta propia. Pero no hay ningún caso de planta para abastecer al consumo humano o una planta de mayor tamaño que no sea del Estado, y por tanto ahí tiene lógica. Nosotros hemos entendido que en este proyecto lo que se quiere es fomentar la existencia de plantas desaladoras por la grave presión que hay sobre los recursos hídricos y que para ello necesitamos tanto el concurso de los privados como el Estado. Y por tanto, si queremos el concurso de los privados, nos parecía que era importante que no quedara el concepto bien nacional de uso público del agua desalada con un concepto general sin especificación, y más bien nos pareció necesario especificarlo para que el privado tenga claridad a qué se somete y se somete a todas estas normas y reglas que señalé al comienzo. Esa sería mi respuesta, senador. Regresado, pero quisiera saber... Presidenta, perdón. No, está bien. Presidenta, no. Carlos Esteves, tiene la palabra. Sí, le doy la palabra a Carlos Esteves. Quiero sí brevemente recordar lo siguiente. Le damos la palabra a Carlos Esteves y yo quisiera pedir las disculpas y señalarle a los invitados de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delito Económico, Medioambientales, Crimen Organizado, el Ministerio Público, los abogados asesores, señora Valeria Gielves y don Rodrigo Peña, todas nuestras excusas, pero la verdad es que los dos primeros temas de esta sesión nos han tomado todo el tiempo y si me permiten volver a invitarlos, ustedes están de acuerdo y si tienen la amabilidad de acceder, con todas las disculpas del caso por supuesto, pero fue algo involuntario, pero los dos temas eran muy trascendentes y no podíamos sino necesitábamos todas las explicaciones y todas las observaciones que nos ha entregado el director general de Agua. Así que dicho eso, les agradecemos mucho, discúlpenos y vamos a cerrar entonces con don Carlos Esteves y sí, quiero insistir, porque lo que alcancé, digamos, antes de retirarme brevemente, era que falta precisar el plazo que se va a entregar el Ejecutivo para terminar sus conversaciones, para llegar a sus acuerdos, después para las indicaciones que va a hacer, teniendo todo aquello, recién nosotros vamos a poder fijar un plazo definitivo que yo pueda pedir en la sala, porque no quisiera volver a incurrir, como digo, en una nueva postergación. Así que nos falta, después de que hable don Carlos Esteves, que nos digan con más precisión tiempos que ustedes calculan para terminar sus conversaciones como Ejecutivo, que ha sido lento, y por cierto,
el plazo de indicaciones que ustedes van a, por supuesto, presentar para el proyecto, y con aquello en la mano nosotros vamos a estar en condiciones entonces solicitar el plazo definitivo más o menos en la sala. Don Carlos Esteves, por favor. Gracias, presidenta. Bueno, entiendo que la comisión le quedan pocos minutos de sesión. De hecho, terminaba a las 11, así que estamos en la hora. Ya, Casi. muy bien, muy bien. No, solo explicitar, al menos esta es mi posición personal, no estoy representando a otros asesores, de que la mesa técnica trabaja técnicamente, pero también con un sustrato político en su discusión. Y en consecuencia lo que se discutió es, en materia de bien nacional de uso público, la agua y su tratamiento, está dentro de la lógica de un acuerdo técnico-político. Eso es lo primero. Y en esa lógica lo que se plantea, que más que la declaración, lo que se está midiendo son los efectos o consecuencias de que el agua, previa a ser desalinizada y durante su proceso, sea tratada como un objeto de interés público, ¿no? Entonces, en esa lógica de acuerdo se planteó, hay que tener a la vista el artículo 1 del texto del proyecto de ley, que señala, y voy a leerlo porque en esto no tenemos desacuerdo dentro de la mesa, lo hemos resuelto por unanimidad hasta la fecha al menos. Ahí se señala que el mar adyacente, así como las aguas y el fondo marino que lo conforman y sus playas, la extensión y términos que fijan los ordenamientos jurídicos, son bienes nacionales de uso público y pertenecen a la nación. En atención a que la desalinización de agua de mar o su utilización en estado natural para fines productivos requiere el uso y goce del borde costero y eventualmente el uso de otros bienes nacionales de uso público fiscales, el Estado podrá establecer concesiones para dicho objeto bajo el régimen jurídico, finalidades, limitaciones y prioridades que establezca esta ley, determinar el sistema de evaluación a que se someterán los proyectos específicos, así como regular los términos para su autorización, ejercicio, fiscalización, aplicación de sanciones, renovación, término de caducidad. Acabo de leer los dos primeros incisos, son 4 incisos del artículo 1, pero lo que se está señalando es que al ser declarado el mar adyacente, sus aguas y el fondo marino que lo conforman y sus playas, tienen nacional uso público, esto habilita a que el Estado pueda establecer concesiones para su uso, finalidades, pero también puede establecer limitaciones, prioridades, y un sistema de evaluación ambiental y también administrativa y técnico, y también habilita todo el ejercicio de fiscalización y a la posibilidad de aplicar sanciones e incluso poner término o caducar en la concesión. En eso hay un acuerdo de todos, porque se está basando cuál es el marco regulatorio que hoy día existe. Y el marco regulatorio que hoy existe en materia de concesiones marítimas permite justamente la caducidad, el término, la renovación, etcétera. Lo que se propone en el texto de ley es una modernización o ajuste o upgrade de esas normas con un mayor cuidado en el tema ambiental. Entonces, los efectos de la declaración de bienes de uso público, en mi opinión, están bien resueltos en el texto, pero este texto es parte de un acuerdo técnico con un sustrato político que está detrás y que esperamos que prospere. Y eso es lo que podría señalar, Presidenta, y decirle que en la intervención anterior, yo no sé si usted alcanzó a escuchar a todos, evaluábamos que el Ejecutivo, una vez que defina sus tiempos, evaluar si que acompañaba o no al director general de Agua, el ministro, que entiendo que el ministro obviamente lo respalda toda su actuación, pero había un tema de coordinación interna dentro del gobierno que estaba pendiente y eso lo podrá resolver el propio. Sí, senador Castro. ¿Los valores de esta concesión se han conversado también en la mesa técnica, Carlos?
Porque ahí tiene, ahí tiene mucho que ver también lo que pasa, porque si las aguas después de este proceso van a ser bien nacional de uso público, tendrá que ver mucho con los valores. O si no va a ser un bien nacional de uso público, bueno, los valores de la concesión son muy importantes en esa línea. Sí. El acuerdo que hemos desarrollado nosotros era no innovar en materia de los pagos, si es que a eso nos referimos con valor en su percepción económica, y mantener los acuerdos existentes en el actual marco legislativo, ¿ah? Porque se está innovando en un conjunto de otras cosas, ¿ah? ¿Qué es lo que pasa a evaluación ambiental? ¿Qué excepciones hay o puede haber en esta materia, etcétera, ¿no? Entonces, hasta ahora, la Comisión estableció que modificar el tema de los valores y de la percepción de ingresos que hasta el día de hoy reside en esta materia la Secretaría de las Fuerzas Armadas, podía ser justamente parte de la conversación que tenga el Ejecutivo con ellos, pero no consideramos oportuno en esta instancia tocar o remover o modificar ni los valores, ni que sean ellos los receptores de estos ingresos. Porque eso lo que haría, pensábamos nosotros, sería complejizar aún más la relación que existiría con la Secretaría de las Fuerzas Armadas por su secretario presidente, el senador Castro. Bien. Agradecemos entonces tanto al director como a Carlos Esteves. Queda claro que le vamos a pedir al director que usted, que está en las conversaciones con el Ejecutivo y que tienen que terminar de coordinarse y tienen que resolver algunas de estas dudas, hagan llegar por escrito un cierto plazo aproximado. De eso después se desprenderán las indicaciones, pero lo que yo alcancé a escuchar, me disculpo nuevamente, tenía que ausentarme esos minutos, queda un tema pendiente que no es menor. Nosotros, en el proyecto original, se planteó con mucha fuerza, digamos, la condición o calidad de las aguas, aún con este procedimiento, tratadas, digamos, desalinizadas, son bien nacionales de uso público. Eso lo retomaremos, digamos, antes de continuar. A mí lo que me importa es que fijemos con criterios prudentes un plazo razonable para poder plantearlo en la sala. Igual vamos a tener que especificar porque ya venció, vamos a tener que especificar aproximado, pero me gustaría que el Ejecutivo se haga responsable de hacernos llegar a través del director general de agua o el ministro directamente, como quieran, más o menos el plazo que ellos están viendo para terminar de afinar su coordinación, sus acuerdos o desacuerdos, en fin, y un plazo aproximado para las indicaciones. Después el despacho para el despacho del informe, y con eso recién podemos llegar a la sala de una manera ya efectivamente real y no tener que entonces volver a postergarlo. Habiendo dicho todo eso, entonces agradecemos muchísimo la presencia de todos y cada uno de ustedes y se levanta la sesión. Muchas gracias. Perdón, senador Alvarado. No, solamente en el proyecto de usurpación de agua, como se ha estado trabajando, se están recibiendo invitados, quería proponer si pudiésemos invitar a una próxima sesión a los subsecretarios de Justicia, Medio Ambiente y del MOP, porque yo creo que esa visión también hay que tenerla como complemento al resto de los invitados. Habría acuerdo, supongo, así que no hay problema. Sí. Muy bien, acordado entonces para invitar a los 3 subsecretarios. Dicho esto, entonces nos levantamos. Ahora, yo creo que la próxima semana difícilmente vamos a tener esta sesión porque vamos a estar en presupuesto, así que habrá que contemplar de que las sesiones no van a quedar regulares. Esto no está pasando con todas las comisiones, pero creo que todos estamos conscientes. Muy bien. Nuevamente reiterándole, nos pondremos de acuerdo vía WhatsApp, en fin, el secretario nos dirá las fechas tentativas y cómo vamos a ir con la agenda, nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias, se levanta la sesión.